en el capítulo 6 de Marcos. Vamos a ubicarnos desde el versículo 14 hasta el 29. Si me permiten, les comparto la pantalla en la palabra. Bueno, dice la palabra del Señor entonces. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué trágica situación podemos ver aquí de parte de este rey que podemos ver, ¿no? Dice que le dolía tomar esa decisión, que no se sentía bien, pero por no quedar mal delante de los demás y por no retractarse de esa promesa que le había hecho a la hija de Herodías, manda y decapita, hace decapitar a Juan el Bautista. Pero lo que más inquieta aquí es la sed de venganza. Lo que nos inquieta aquí precisamente es cómo el pecado permite la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. En este caso, la muerte de un justo, porque este justo estaba predicando la verdad, estaba diciendo que no es bueno que se tome a la mujer de su hermano. Herodes había tomado a la mujer de Felipe, que era su medio hermano, y a esta mujer no le agradó lo que Juan el Bautista estaba diciendo, lo que estaba haciendo. Juan el Bautista declaraba la verdad de que el pecado, el adulterio, y esta mujer no le agradó.
y por eso le guardó ese rencor y llegó la oportunidad de vengarse y fue así entonces como le pidió a su hija que pida la cabeza de Juan el Bautista. Entonces podemos ver aquí dos aspectos que podríamos aprender y el primero de estos es que Herodes, lo miramos aquí con remordimiento, ¿cierto? Un pecador no tiene paz en su corazón. Recordemos que Herodes estaba cometiendo adulterio con la esposa de su hermano. En la época de Jesús reinaban varios tetrarcas sobre Israel y uno de ellos era Herodes Antipas. Él era un hombre que seguía sus pasiones carnales porque había echado a su esposa para tomar a Herodías, ¿cierto? Que era la esposa o mujer de su hermano. Además era indeciso porque habiendo muchas veces oído a Juan el Bautista de buena gana y con asombro y sabiendo que era justo y santo, mandó a matar para cumplir una vana promesa, un capricho, ¿cierto? Que se lo cumplió a la hija de Herodías. Entonces, oyendo Herodes la fama de Jesús, dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, pues su conciencia le remordía por haberlo decapitado. Entonces, él creía que cuando Jesús estaba haciendo la obra, los milagros, las señales y los prodigios, Herodes creía que era Juan, que había resucitado, y por eso es que se podía ver el poder en Jesús, ¿sí? Entonces, esa conciencia le remordía por haberlo decapitado. Pero si después del remordimiento no viene el arrepentimiento, nada podrá librarlo del juicio del Señor. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros cometemos un pecado, muchas veces tenemos remordimiento. Claro, nos duele, cometemos esa falta, tal vez nos duele muy, muy, muy en el fondo del corazón y decimos: no debí haberlo hecho, lo siento, lo lamento, pero de esto a tener un genuino arrepentimiento, creo que hay algo de diferencia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber si lo que nosotros sentimos, así como Herodes, es simple remordimiento? ¿Cómo poder saberlo? Pues precisamente cuando esa falta que tú y yo cometemos, procuramos no cometerla más. Cuando nos apartamos de esa falta, cuando ya no volvemos a hacerlo, entonces podríamos decir persona que comete una falta digamos, semana y por beber alcohol, cometió muchas otras faltas. Tal vez maltrató a su esposa, a sus hijos, se gastó todo su salario y el sustento no había ya para el mes siguiente. Pasó esa semana con remordimiento porque le dolió, porque ya no tiene el dinero, porque maltrató a su esposa y se sintió mal y tal vez dijo: perdónenme, no, nunca más va a pasar, no lo voy a volver a hacer. Pero cuando llega la próxima semana, el fin de semana, sus amigos los encuentran y una vez más vuelve a hacerlo. Entonces, simplemente fue un remordimiento por esa falta. Entonces, podríamos afirmar que si después del remordimiento no viene el arrepentimiento, nada ha pasado, ¿cierto? Necesitamos entonces un genuino arrepentimiento. Eso fue lo que hizo Herodes. Por otro lado, la madre y la hija unidas para hacer el mal. Las pasiones carnales y el poder solo traen violencia y crueldad, ¿cierto? Oiga bien, las pasiones carnales y el poder solo traen violencia y crueldad. El poder mal fundamentado, el poder de querer dominar, el poder de
de querer salirse con la suya, de poder satisfacer sus propios intereses, son realmente los que dañan, traen crueldad. Herodías consideró a Juan el Bautista como su enemigo por haber criticado su unión matrimonial con Herodes. Fue un matrimonio ilegal. Esa unión era ilegal porque ella estaba casada con el hermano de Herodes. Mas, sin embargo, por satisfacer el poder, por satisfacer su carne, accedió entonces a estar con Herodes. Y como Juan el Bautista predicaba y los exhortaba, los animaba a que no hagan tal cosa, estaba en contra del adulterio, entonces esta mujer le tomó rabia, le cogió fastidio y decidió aprovechar esta oportunidad para vengarse, ¿cierto? Entonces Herodías lo consideró a Juan como su enemigo por haber criticado su unión matrimonial con Herodes. En el cumpleaños de Herodes manda a su hija, a Salomé, a bailar junto a esclavas frente a hombres bebiendo. Otra de las cosas que podemos ver aquí, que el alcohol, en medio de la diversión, no es muy bueno. No es muy bueno porque hace tomar decisiones que después vamos a tener que lamentar. En nuestras celebraciones que no abunde esto, no abunde el alcohol, sino por el contrario, que la alegría, el gozo, la presencia de Dios sea la que nos embriague, la que nos llene, la que nos sacie, ¿cierto? Cuando le preguntaron cuál es su deseo, porque Herodes le dijo, pide lo que quieras hasta la mitad del reino, ella consulta con su madre. He aquí la oportunidad. Muy seguramente su madre también estaba ebria, también estaba bajo los efectos del alcohol y lo primero que se le vino fue el sentimiento de venganza. Y dijo, yo quiero la cabeza de Juan porque él se entrometió en mis decisiones. Y entonces fue así como mandan a decapitar a Juan y fue la trágica muerte entonces de un hombre que vino antes de Jesús para preparar su camino, la muerte de Juan decapitado. Es así entonces como la palabra del Señor hoy nos muestra que el pecado trae muerte, que las decisiones no tienen que ser llevadas por emociones, sino muy bien analizadas a raíz de la palabra de Dios. Cuando hagamos algo malo, viene el remordimiento, pero tenemos que asegurarnos que después del remordimiento haya un verdadero, un genuino arrepentimiento. Cuando nos apartamos de lo mal que hacemos, cuando tomamos la decisión de no volverlo a hacer. Yo creo que es buena la enseñanza que hoy el Señor nos da a través de su palabra. Me gustaría que oráramos ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor, Señor, tú eres omnisciente y escudriñas, Dios, las intenciones de nuestro corazón. Deseamos conocerte de cerca y apartarnos, Señor, del pecado. Danos humildad para reconocer y aceptar nuestros errores cuando alguien me los señale. Ayúdanos, Señor, a dar un buen ejemplo ante los demás. ¿Cuántas personas, Señor, espirituales nos han reprochado nuestros pecados, nuestras acciones y muchas veces nosotros nos enojamos? ¿Cuántas veces, Señor, nuestros líderes nos disciplinan, nos reprenden y lo hacen con tu palabra y con amor, Señor? Y nosotros muchas veces lo rechazamos, lo reprochamos. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener humildad para recibir el consejo, para recibir, Señor, la verdad de tu palabra y corregir nuestras actitudes y nuestro comportamiento.
Danos esa humildad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén.